no necesariamente tiene que ser terminal ahora. Entonces vamos ya al segundo paso. El segundo paso consiste en entrar en el proceso de evaluación de los aprendizajes. Y hago alusión, aunque luego volveré a tocar ese tema. Evaluación de los aprendizajes. Es decir, que vamos a hacer una evaluación de lo que dice el currículum. Lo volveré a repetir. Pero para que tengamos claro, en España muchos profesores de educación física consideran que la asistencia a clase vale un porcentaje sobre la nota. Para que tengas la atención. ¿Sí? Es decir, usted viene todos los días. Oiga, para aquel que venga todos los días tiene el 5, que es la nota mínima, asegurado. De ahí para arriba. Oiga, y si usted viene con todo el equipo de vestimenta, también le doy 2 puntos. ¿Vale? Fijaros que cuando entramos aquí en evaluación de los aprendizajes, sería difícilmente justificable. Es decir, el profesor de matemáticas no les dice a los alumnos: si venís todos los días con el papel y el lápiz, ya tenéis aprobada la materia. O el profesor de Bellas Artes o de Plástica, no sé cómo se llame aquí, no dice: si venís con la caja de colores, bueno, pues ya tenéis aprobada la materia. Pero eso es algo muy habitual y está extendido. ¿Qué pasa con que el alumno venga a clase para que obtenga los mínimos? Y si viene con el equipo adecuado, también. Esto no encajaría con una evaluación de los aprendizajes. Si hablamos de evaluación de los aprendizajes, nos tendremos que ceñir estrictamente al currículo. Y si ese currículo no nos parece adecuado, pues lo tendríamos que haber modificado. Pero vamos a evaluar aquello que los alumnos aprendieron. ¿Es esto lo correcto? No lo sé, ya he dejado esta mañana la duda de si un profesor de educación física tiene que evaluar, qué sé yo, las medidas antropométricas, o tiene que evaluar determinados aspectos que puedan rozar con las discapacidades o con problemas que requieran necesidades educativas especiales. ¿Lo tiene que hacer? Probablemente sí. Entonces nos salimos fuera de la evaluación de los aprendizajes. ¿Estamos de acuerdo en esto? Esto es importantísimo, luego lo veremos después, insistiré sobre ello. Muy bien, pues en este itinerario sobre el que vamos a tomar la unidad didáctica como excusa, la vamos a poner ahí y vamos a ir viendo cómo vamos rellenando. Vamos a ir desde el punto 1. ¿Qué modelo de evaluación nos adherimos? Usted se tiene que adherir a un modelo de evaluación. No hay uno solo. Existen muchos modelos de evaluación. O sea que usted tiene que definir por uno. La evaluación formativa es un modelo de evaluación. Y ese modelo de evaluación es el que está más en boga actualmente. Pero ciertamente podrían haber otros modelos de evaluación. Luego seguiremos cuál es el objeto de nuestra evaluación y volveré a repetir el tema de los aprendizajes. Luego, con qué finalidad y cuándo evaluamos. Es decir, ¿para qué? Oye, ¿y usted para qué evalúa? Luego iremos andando hacia cómo corregir los errores de los alumnos. Aquí no se ve nada porque está el color difuminado. Dejadme que lo lea aquí con gafas, porque si no... Así. ¿Quién puede evaluar y qué? ¿Cómo implicamos a nuestros alumnos? ¿Con qué referentes comparamos la información que hemos recibido? ¿Con qué procedimientos e instrumentos? ¿Cómo extraer una nota de toda la información que tengo? ¿Y qué decisiones puedo tomar al final? Y hay un apartado extra, que no sé si llegaremos, que hace alusión a cómo evaluar las competencias, porque es algo que preocupa a muchos docentes. En España y en Europa existen las competencias, pero cuando se les pregunta a los profesores y cómo se evalúan, no saben cómo evaluar esas competencias. Sobre todo porque las competencias al final se tienen que resolver cuando acaba el proceso educativo. ¿Sí? Pues vamos a ir a qué modelo de evaluación nos adherimos. Básicamente yo presento dos.
Un modelo tradicional donde la evaluación tenía un carácter selectivo, es decir, constatar resultados, clasificar a nuestros alumnos, seleccionar a nuestros alumnos. De hecho, muchas de las valoraciones que se hacían de los test de condición física iban dirigidos a ver quiénes eran los más dotados, y en algunos casos la calificación se otorgaba en función del nivel que tiene el sujeto. Puede ser más rápido, el más flexible, el más coordinado y el más resistente, tú tienes la mejor nota. ¿Sí? Lo hacíamos así. Y donde la medición y la evaluación se confundían. Medir y evaluar era la misma cosa. Es más, medir, evaluar y calificar era la misma cosa. Los alumnos estaban acostumbrados. Por ejemplo, todavía hoy en España le dices a un alumno de secundaria ¿cómo evalúa tu profe de educación física? Y me dice haciendo las pruebas de condición física, y una muy típica es la famosa carrera de ida y vuelta de 20 metros, denominada vulgarmente Kuznaver, o el test de Luke Leisure, no sé cómo le llamáis aquí, le llamáis de otra manera. ¿Perdón? Y los alumnos tienen que acabar en el agotamiento, ¿no? Cuando se agotan. Y hay un pitido que va sonando periódicamente, que es el que les recuerda la prueba. Siguiente palier, y se mueren de la risa. ¡Oh, en educación física! ¿Por qué se mueren de la risa? Porque les evaluaban así y les trae un mundo de recuerdos. Quiere decir que todavía sigue vigente un modelo de evaluación en el que se mide, y de la medición y de los datos cuantitativos se extrae no solamente la evaluación, sino la calificación del alumno. ¿Ok? Mientras que actualmente hablamos de otros términos, hablamos de una evaluación formativa en la que el profesor lo que quiere es ayudar a los alumnos a que logren los objetivos. Por lo tanto, hay una acción de valoración, de orientación y regulación del aprendizaje y también incluso de investigación. En este modelo, la medición y la evaluación no es lo mismo. Una cosa es medir, otra cosa es evaluar. ¿Por qué? Porque entre otras virtudes, el modelo de la evaluación formativa potencia mucho los avances que realiza el sujeto. No como el sujeto los hace comparado con otros sujetos, sino comparado consigo mismo. ¿Sí? Y eso hace que cambien sustancialmente las cosas. En un modelo de ranking, donde yo paso el Kuznaver, paso la prueba de 1000 metros, o paso una prueba de velocidad, o paso una prueba de siempre los alumnos, aunque yo no lo diga, ve quién es el mejor de la clase y quién es el peor de la clase. Y se establece automáticamente un ranking. Este es el más bueno, este es el peor. Y normalmente el más bueno tiene la nota más alta. Muy bien, seguimos. Evaluación tradicional. En la evaluación tradicional se aplicaban pruebas objetivas. ¡Ey! Hago una parada. Objetivas. Hablemos de objetivas. ¿Qué quiere decir objetivas? Paso palabra. Hacia un objetivo nada más, o sea, a un punto determinado. Podría ser, pero hay otra acepción de evaluación objetiva frente a la evaluación subjetiva. ¿Qué es medible? ¿Qué es medible? ¿Qué es cuantificable? Puede ser, pero sobre todo hay algo. ¿A qué llamamos que un examen ha sido objetivo? ¿O que una prueba que me hacen ha sido objetiva? ¿O no, llevaron lo contrario? No ha sido subjetiva. O definamos que es una evaluación subjetiva y así veremos lo que es una evaluación objetiva. Es que el criterio del evaluador no incide en el resultado, en los objetivos sí. Muy bien, denominamos una evaluación objetiva aquella en la que tenemos la certeza de que el evaluador no modificará los resultados ni influirá en ellos, porque no puede. Por ejemplo, ¡ping! Paso ahora. Una prueba Por ejemplo. A ver, 100 metros. Quedaste bloqueada. Comodín, ¿quién la ayuda? Lo que acaba de decir, que es totalmente cuantitativa, ¿no? Sí. Puede ser el tiempo en 100 metros. Perfectamente. Cualquier prueba
en la que no pueda haber una modificación del resultado, una alteración del resultado, la llamamos objetiva. Oye, mira, hice una carrera de 50 metros, obtuviste 6, 7 y yo no tengo nada que ver. Pero si yo no tengo nada que ver, es aleatorio. Oiga, pues ¿quién decidió que la prueba iba a ser de 50 metros y no de 30? Lo decidió usted. Pero bueno, no entremos ahora en candelas. Eso es una prueba objetiva. Pongamos una subjetiva. Un ejemplo. ¡Bing! Paso palabra. Un ejemplo de una evaluación, de un instrumento en el que claramente se ve que es subjetivo. Observación en la participación. Una evaluación Observación. que haga el profesor y que digas subjetiva. Ya te entiendo, pero dime la evaluación que haga. Serían los mismos 100 metros, pero ¿tiene qué tiempo lo hace? No, una rúbrica, ¿no? Levantad la mano que quiero intervenir todos. Rúbrica. Una prueba de... Depende. Os pongo un ejemplo. A ver. El estilo de carrera que tiene alguien de correr velocidad. Para mí puede ser. Bueno, ahí estaría mejor. Ahí estaría mejor. Os pongo un ejemplo que lo veréis clarísimo. Pruebas de ingreso quiere decir alumnos que quieren formar parte del INEF. Candidatos a ser matriculados en el INEF. Alumnos que quieren ser futuros alumnos. Se hacen las pruebas de ingreso antes de que lleguen. Entonces, en el INEF de Barcelona hacíamos la batería Eurofit, básicamente. 6 pruebas. Yo me marché de allí, de la junta de evaluación, porque dije que no estaba de acuerdo, pero me parecía que en el siglo XX entonces se utilizara todavía pruebas de condición física para determinar el acceso para ser profesor de INEF. Luego el tiempo me ha dado la razón. Pero bueno, así se hacía. Las profesoras de rítmica. ¡Ey! Pero es que todas las pruebas son de resistencia aeróbica, de velocidad, de coordinación, de equilibrio, de agilidad, de natación. No hay ninguna de ritmo. Y para nosotros es muy importante el ritmo. Vale. Entonces, ¿qué hacemos? No, vamos a incluir una prueba de ritmo. Para ver si los muchachos tienen o no tienen ritmo, en fin, fluidez musical o como lo queramos llamar desde el punto de vista de la expresión corporal. Diseñen ustedes una prueba o elíjanla. Nos diseñan una prueba, cuento corto que dicen los chilenos, cuento corto. Ellas hacen una prueba. La prueba consiste en que en un lado del gimnasio se sitúa el candidato. Suena una música y tiene que desplazarse desde ese extremo hasta el otro, intentando seguir con su ritmo corporal la tonalidad de la música, el estímulo musical. Finalmente hay 2 jueces y los jueces la valoran de 0 a 10. ¿Sí? Claro, ¿qué ocurre al segundo año? Al segundo año, los que no superaron y no pudieron entrar se vuelven a presentar. Pero resulta que en la prueba de ritmo habían obtenido un 8 el año pasado y este año les pone un 5. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ocurre? Y vienen a protestar. Y claro, ponen en juego muchas cosas de la prueba. Es que queremos saber a qué corresponde 5, a qué corresponde 8. Se lo preguntamos a las profesoras y las profesoras, no, es nuestro juicio. Es lo que nosotros creemos, la valoración que le damos. Sí, y para obtener un 10, ¿qué hay que hacer? Hombre, pues hacerlo muy bien. Muy bien, pero ¿qué hay que hacer? Oye, y para obtener 0, ¿qué hay que hacer? Que el sujeto no se mueve de allí y se queda bloqueado y inhibido. ¿Cuáles son los extremos? Como sé que pasa del 2 al 3, o del 3 al 4, o del 4 al 5. No, es nuestra valoración. ¡Ping! ¿Es una evaluación objetiva o subjetiva? ¿Vale? Que es un criterio. Bueno, muy bien. Entonces, en general, el mundo que está ahí metido en la enseñanza suele reclamar. Ay, que tengo todos los elementos en mi crono. ¡Ay, no, por favor! No, es que si le pongo descanso.
Un segundo. Pido venia. Ahora. Vale. Muy bien. ¿Dónde me había quedado? Ah, sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué piden? Pues queremos que la evaluación sea objetiva. No queremos que la evaluación sea subjetiva. ¿Estáis de acuerdo? ¡Ping! ¿Estáis de acuerdo? No. Bueno, no, ¿y por qué? No, ¿y por qué? Que sea objetiva porque vamos en comparación con lo que el alumno hizo. No subjetiva porque es en base al criterio del evaluador. ¿Estoy de acuerdo? ¿Más opiniones? Usted al inicio dijo que ya no estábamos en la etapa de que nos importara el producto, sino que nos importe el proceso, el cómo el alumno va adquiriendo los aprendizajes y cómo es que los va construyendo para llegar a lo que él mejor puede hacer, no a lo que está así planeado, sino lo mejor para él mismo. Muy bien, bueno, pues cuento corto. Cuando sale la pugna objetivo-subjetivo, yo suelo decir, no, usted está equivocado. Cuando está reclamando que la evaluación sea objetiva, lo que nos quiere decir es que usted no quiere que haya una evaluación arbitraria, que no es lo mismo que evaluación subjetiva. Porque es evidente que yo voy al médico y el médico lo que hace es una evaluación subjetiva. Cuando voy al psicólogo, el psicólogo hace una evaluación subjetiva. Cuando el enólogo hace la cata de un vino, hace una evaluación subjetiva. Cuando un crítico de arte ve una ópera o una película, hace una evaluación subjetiva. ¿Es mala esa evaluación? No. Lo que no queremos es que sea una evaluación arbitraria. Es decir, que no tenga detrás ningún peso de densidad que garantice que el juicio que dice aquel señor, bueno, dice eso como podría haber dicho todo lo contrario. Es decir, huimos de la arbitrariedad, pero a veces le llamamos a eso subjetividad. Y no es correcto. Puede haber evaluación subjetiva, como la de tipo observacional, que si el experto está formado, puede ser mucho mejor que la evaluación cuantitativa aparentemente objetiva. Es más, puede haber una evaluación de tipo observacional donde pasemos de su subjetividad aparente a una objetividad mediante la triangulación. Pero eso ya entraríamos en el mundo de la investigación. En el mundo de la enseñanza bastaría con que el sujeto fuese un experto y me garantizara a mí que su expertise avala su juicio. ¿Ok? Seguimos. En la evaluación tradicional, los juicios se apoyan en la interpretación de las puntuaciones. Tanto tienes, tanto vales. Favorece la comparación entre alumnos. Tú eres mejor que yo. El alumno es lo que ha obtenido en su puntuación. O tú siempre eres mediocre. La evaluación tiende a ser generalizable. Las pruebas siempre las hacen igual todos los alumnos. La información no es aplicable a la acción curricular. Es difícil traspasar eso para interpretar el currículo. Y la toma de decisiones depende del profesor. Yo pongo este gráfico que hace alusión a esta especie de alabanza que la evaluación tradicional coloca a la medición. Entonces, yo pongo aquí, medir el árbol no ayuda a que crezca. Medir no ayuda a que los alumnos sean mejores. Simplemente le hacemos la foto. Ir al médico a que me haga la radiografía del brazo, el radiólogo no me cura. Lo único que me dice es, tienes una fractura triple. ¿Y qué hago? A que es el médico, él ya te dirá. Claro, lo que nosotros hemos hecho muchas veces, o se ha hecho durante mucho tiempo, es tomar esos datos y reconvertirlos en elementos para la evaluación, por no decir calificación. Porque lo que había detrás era cómo resuelvo la calificación. ¿Y cómo resuelvo la calificación? Con datos numéricos. Y lo primero que encontramos fue la medición. ¿Y qué es lo que se puede medir? Se puede medir aquellas capacidades generalmente más tangibles, que son las físicas.
Las psicomotrices o incluso las sensoriomotrices eran más difíciles de evaluar. Pues entonces quítalas, sácalas. No son objetivas, no son medibles, nada más nos quedamos con los test de aptitud física y sobre ellos potenciamos toda la evaluación de la educación física. Eso duró muchos años, ¿eh? Ojo, porque eso ha sido así. Por lo tanto, se produce un fenómeno como el de Kaplan. No sé si os he contado, a los que me habéis escuchado en otras ocasiones, esta historia. Kaplan hablaba del borracho que está debajo de una farola por la noche buscando las llaves. Y viene un ciudadano y dice: ¿qué hace usted aquí? Estoy buscando las llaves de mi casa. Porque cuando he ido a abrir, oiga, se me han caído al suelo. Entonces, ¿cómo las busca usted aquí? Vaya a la puerta que seguramente están allí debajo. Sí, pero es que allí no hay luz. Y lo que nos pasaba a nosotros era lo mismo. Oiga, ¿dónde hay luz? En las aptitudes físicas. Pues eso es lo que vamos a utilizar para medir la evaluación de la educación física. Así se quedó durante mucho tiempo. Estoy siendo un poco exagerado, pero algo de eso hay. Evaluación formativa, que sería el paradigma en el que ahora nos situamos. Lo que quiere la evaluación formativa es prevenir dificultades. Por eso el diagnóstico es tan importante. La evaluación inicial mucho más importante que la evaluación final. Pero eso no ocurrió nunca. El profesor llegaba a clase y empezaba con el tema 1. No puede empezar con el tema 1 de ninguna de las maneras. ¿Por qué? Porque todos los alumnos son diferentes y por lo tanto tienen que saber cuál es el mundo que traen de experiencias para poder ajustar. Muy bien, esto lo veremos después en otro apartado. Facilitar el aprendizaje, facilitar la regulación. Quiere decir que tiene que tener capacidad de interpretar los errores. Oye, alumnos que se me equivocan. ¿Y usted cómo les va a ayudar? También lo veremos. Constituye una oportunidad de aprendizaje, ayuda a progresar. El alumno ve que gracias a la evaluación formativa todavía le queda mucho por llegar a acabar la asignatura, puede reajustar. Por lo tanto, tiene una oportunidad de adaptarse. Utiliza diversos instrumentos, en general del paradigma observacional. Es coherente con el resto de los elementos del diseño formativo y ayuda a los alumnos a ser más conscientes de su propio nivel. Fomenta la autorregulación y la autoparticipación. Apuntaros esto bien, porque algo de esto vais a tener que decir cuando se os pida, resuelva usted el paso 1 en su unidad didáctica, a qué modelo de evaluación se adhiere y por qué. Si bien en el anterior poníamos el medir el árbol no ayuda a que crezca, en la evaluación formativa decimos lo contrario. La evaluación tiene que servir para crecer, no simplemente para poner notas ni para calificar. La evaluación es más que la calificación y por lo tanto tiene que ayudar a que los alumnos aprendan más y mejor. Así entendemos una nueva manera de ubicar la evaluación. El término en inglés es el assessment. El assessment y la evaluación tradicional sería el... lo diré. Bueno, ya me sale. En el assessment, lo importante no es que se produzca una situación de aprendizaje y al finalizar la evaluación, sino que la evaluación forme parte integrante del aprendizaje. Y aquí viene un cambio trascendental. La evaluación no es un momento, hemos dicho que era un proceso, y lo tenemos que integrar, lo tenemos que ir metiendo durante todas las sesiones, valga la expresión. Durante todas las sesiones tiene que haber evaluación. El alumno no aprende para ser evaluado, sino que es evaluado para que aprenda más y mejor. Fijaros que el cambio es radical. De una evaluación preocupada por la calificación, evaluación tradicional, para ello utilizando la medición, a una evaluación en la que se pretende que el alumno aprenda más, lo haga de forma más eficaz gracias a eso que denominamos evaluación formativa. Ahí tenéis la pirámide de Miller. Miller nos habla de los diferentes pisos
en los que se situarían las competencias o dónde se situarían las competencias con respecto a los diferentes pisos. Él nos habla un primer piso necesario, que es el mundo del saber, del mundo de los conocimientos. Por encima de él, el saber usar esos conocimientos. Y dice que aquí viene la fina línea que separa este campo con el de las competencias. Las competencias estarían subdivididas en dos pisos, uno que es el demostrar y otro que es el actuar. El actuar quiere decir que el sujeto hace un aprendizaje auténtico en situación real, en situación vivencial, donde pone en juego sus competencias. Vayamos a una profesión para que lo entendamos. Piloto de aviación, está aprendiendo a ser piloto. ¿Qué sería el mundo del saber? Pongamos un ejemplo. Por su palabra. Saber qué partes tiene el avión. Sí, muy bien. O saber la mecánica del avión. Esto basta con un examen. No hace falta subirse al avión y no hace falta manejarlo. Saber usar. Saber para qué, saber hacerlo. A lo mejor mecánica, ¿verdad? Arreglar una pieza del avión que se ha sido defectuosa. Bueno, ya empiezan a haber cosas que hay que hacer, pero no es utilizar el avión. Mostrar cómo. ¿Cuál sería el demostrar cómo en un piloto? Es decir, no es la realidad exacta, pero se usar el simulador, ¿no? Un simulador. Usar el simulador. ¿Cuál es el simulador en los profesores de educación física cuando se están formando? Las prácticas. Por lo tanto, una de las cosas más importantes en la formación del futuro docente son las prácticas. Cuando han sido denostadas, dejadas, abandonadas, y aquellos profesores que les faltaban horas, bueno, tú de prácticas. Y en cambio resulta que es lo más importante y lo más trascendente. Si un día nos diéramos cuenta de las burradas que hemos llegado a hacer, es impresionante. Bueno, pues el demostrar cómo el simulador estaría antes de lo que sería la competencia real. ¿Cuál sería la competencia real de un piloto? Ya el actual. Manejando y ya no estoy en un simulador. No, estoy a 30.000 pies. ¿Y ahora qué hago? ¿Vale? Y en el caso del profesor sería, ya no tengo un tutor a mi lado, ahora estoy solo. Me tengo que despabilar aquí con estos 30 locos bajitos. Bueno, pues no le queda a usted otra. ¿Vale? Bueno, que eso quiere decir que a la hora de evaluar tendríamos que usar una forma de evaluar aplicada a cada uno de esos pisos. Por ejemplo, si estoy evaluando competencias, difícilmente me situaría aquí en este lado de aquí. Es decir, la referencia académica del conocimiento académico y del producto final. Me situaría en una referencia de vida real y sobre todo próxima al proceso. Por lo tanto, tendríamos que decir, oiga, ¿cómo tengo que evaluar bajo un enfoque competencial? Pues llevando al niño a la situación más próxima a lo que va a ser su realidad. ¡Ping! Paso palabra. Por ejemplo, no se me vuelva personal. Evaluar en una situación lo más próxima a su experiencia real. Tomar como ejemplo la unidad didáctica que tenéis. ¿Qué sé yo? Pongo a un grupo de allá que va a trabajar sobre el calentamiento. ¿Cómo sería evaluar a un niño sobre el calentamiento y los objetivos que hay alrededor de él? Diciéndole que me haga un trabajo teórico sobre el calentamiento, ¿eso sería coincidente con la realidad o se alejaría de ella? Pues ¿qué haríamos si quisiéramos hacer una evaluación auténtica? En su vida cotidiana. En su vida cotidiana. Muy bien. Por ejemplo, sigue, no te pares. Sigue. Pues sí. Ver lo que en la escuela le estás enseñando de aprendizaje, cómo en su vida cotidiana lo realiza para poder después así realizar las cosas del aprendizaje o del aprendizaje, cómo resuelve
su vida cotidiana. Muy bien, bingo. Pero ella da con una cuestión clave. Por ejemplo, en el mundo de las competencias, nos llevaría a la conclusión: el colegio no puede medir las competencias, o muy pocas. ¿Por qué? Porque no suceden en la vida real. Y solamente se es competente cuando el sujeto se encuentra en la situación auténtica, como el piloto, ¿sí? O como ya se ha hecho en otras áreas de las que existen evaluaciones. Cuando yo me examiné de conducir, había un circuito y había que hacer 3 o 4 estaciones. Aquí aparte usted, aquí pase de primera, segunda, tercera. Aquí frene, aquí haga no sé qué. Ahora ya no es así. Ahora el ingeniero se sube y le dice al examinando: vaya y tome usted esta calle. Ahora gire a la izquierda. Y le mete por el medio de la ciudad. ¿Es eso más auténtico que como me lo hicieron a mí? Claro. Eso es un examen más auténtico. No es auténtico, porque el conductor va conduciendo en función de la situación en la que se encuentra, pero mucho más auténtico que lo que se hacía antes. ¿Sí? Entonces, el mundo competencial lo que nos pide es: usted tiene que llevar al sujeto a lo más próximo a la realidad, porque es allí donde usted va a ver si es competente o no. Si estoy en una escuela de árbitros, sí, yo puedo hacer un examen de si se conoce el reglamento, si conoce los entrenamientos que tienen que hacer los árbitros, si conoce ética y moral, pero únicamente sabe si es un buen árbitro como. Esperando que llegue el domingo y diciéndole: le toca arbitrar este partido. Y no hay otra. Entonces nosotros partimos de esta tesis, de que en la medida de lo posible tenemos que llevar al sujeto a las condiciones más próximas a la realidad, no en situación de laboratorio. Para ello tengo que diseñar en mi unidad didáctica qué es lo que es más próximo a la realidad. Bueno, pues seguimos ahí adelante. Ahí tenemos algunas pruebas típicas de lo que sería el mundo de la realidad, auto y coevaluación, simulaciones referidas a lo que el sujeto tiene que hacer en un contexto cuasi real, y las más clásicas, pruebas tradicionales, cuaderno del alumno, que se alejan de la realidad, son supuestos teóricos. Muy bien. Modelos de evaluación en educación física. Vamos a verlos, por los que hemos pasado. Y repetiré y retomaré algunas cosas que ya he dicho. Primer modelo, estamos hablando de siglo XX, años 60, 70. Era el modelo de la educación física como mejora de las aptitudes físicas. Los muchachos tenían que mejorar sus aptitudes físicas. Evaluar educación física era evaluar esas aptitudes, esas capacidades. Como todas no se dejaban ser medibles y objetivas, pues nos fuimos a parar, como decía Kaplan: oye, pues deja las que no se puedan medir y nos colocamos en las que se pueden medir. Fuerza, resistencia, flexibilidad, coordinación, etc. ¿Vale? A eso le llamo yo el modelo de medición del cuerpo, el valor físico, el cuerpo del alumno como materia de examen. Eso caracterizó la educación física durante mucho tiempo. Tal es así que todavía muchos centros de formación del profesorado, para que ingresen los alumnos, someten a los mismos criterios. Es decir, tus aptitudes físicas como reveladoras de que puedes llegar a ser un buen profesional de la educación física. ¿Es eso cierto? Bueno, ahí tenemos algunas imágenes que nos dan ejemplo de esta manera de evaluar. Y ya veis aquí que coloco pruebas antropométricas. Y diremos: ¿y ahora habría que hacerlas de nuevo? A lo mejor sí, pero con otro sentido, con otra idea. No es para extraer calificaciones, es para averiguar en mis alumnos si tienen o no tienen. ¿Qué sé yo? Ahora voy a sacar en breve un libro de obesidad infantil. ¿Qué hacemos? Una de las cosas que hay en uno de los capítulos es: ¿y cómo se mide el futuro candidato a ser obeso? Y ahí hago toda una serie de propuestas, desde la fórmula de Broca,
pasando por el IMC, por la medición de la cintura, medición del perímetro, ayúdame, abdominal, la medición del porcentaje de grasa, y hay una propuesta. Entonces, el IMC, viendo las investigaciones que hay, lo pongo un poco en crítica. Esto del IMC no es ninguna panacea. El perímetro abdominal puede ser igual o mejor de bueno que el IMC, índice de masa corporal. ¿Ok? Bueno, si hay que volver a esas pruebas, se vuelve, pero no, señores, no las podemos meter dentro de la evaluación de los aprendizajes. No puede ser. En este tipo de evaluación, ahí tenéis el Vitruvio de Leonardo da Vinci. Lo que se le pedía al sujeto es que fuese el más perfecto, ¿sí? Es decir, que fuese bueno en todo. Si eres bueno en todo, tendrás una nota muy alta. Curioso, porque el mundo del deporte es todo lo contrario. ¿O no? Mirad, os pongo un ejemplo. Pruebas que sucedieron en el año 90 y tantos en el INEF. Sometemos a todos los candidatos a las dichosas pruebas. ¿Qué ocurre? Ocurre que un jugador de baloncesto del Barça, 2 metros 10, se le pide que haga la prueba de agilidad. La prueba de agilidad tiene una valla por la que hay que pasar por debajo. ¿Qué me decía? Imposible, yo por aquí no puedo pasar. Es que no puedo pasar por aquí debajo. Bueno, el evaluador, pues aquí pone que tienes 2 intentos, o sea que tú verás. El sujeto, por supuesto, usa los 2 intentos, pero no pasa por debajo de la valla. Bueno, pues usted queda eliminado. Al día siguiente la prensa, os podéis imaginar. ¿Pero qué es esto? A ver si fulanito de tal, medalla de aquí, medalla de allá, resulta que no puede estudiar INEF. ¿Pero esto por qué? Lo mismo pasó con un maratoniano. Entonces resulta que aquellas prácticas deportivas que tenían muy acentuado una parte de esas aptitudes físicas que a lo mejor no daban el rendimiento en otras, pues quedaban excluidos. ¿Por qué? Porque en el INEF, igual que hacíamos en el cole, cuando pasábamos las pruebas de aptitud física, se pide el Citius Albius Fortius. ¿Sí? Se requiere que el sujeto sea casi un decaloniano. Y no necesariamente el mundo del deporte no es así. En cambio, el sujeto sin aparentes condiciones era excluido o se autoexcluía él mismo. Yo para esto del deporte no sirvo. Nunca se metió bien. Incluso en algunos casos hemos tildado al gordito como casi un delincuente, el cuerpo como delito. El cuerpo como delito es el título que un doctor, el doctor Toro, utiliza para un libro suyo donde habla sobre anorexia y bulimia. Y nos habla de los profesores de educación física y nuestro comportamiento delante sobre todo de las chicas, que tendríamos que ir con muchísimo cuidado a la hora de tratar este tema. El cuerpo como delito. Sería el gordito de su clase, pero logró ser campeón. Con esto no estoy haciendo alusión de que hay que defender a los gorditos, sino que la complexión atlética de un sujeto puede dar para muchas versiones en el mundo del deporte. Pasamos al siguiente, observación del cuerpo. Entra el deporte sustituyendo a la gimnasia educativa y entramos ya poco a poco en la evaluación de los aprendizajes, la educación física como logro de habilidades. Y el profesor se convierte en un observador del futuro deportista. En ese paradigma, en ese modelo, los contenidos deportivos van sustituyendo a otros en el currículum. Aquí en México posteriormente se produce una guerra tremenda cuando se saca el deporte del currículum de la educación física. Nosotros también pasamos por ahí. Yo creo que ahora afortunadamente ya lo hemos superado, pero lo que sí es cierto, deporte sí, deporte no, es de que lo que evalúa al profesor ya no son las aptitudes físicas, son los aprendizajes. Y esos aprendizajes en una gran medida son de tipo deportivo. Seguimos adelante, la evaluación por objetivos, llega el famoso modelo de la pedagogía por objetivos.
el alumno como objeto de enseñanza y aprendizaje. Y todos los objetivos tienen que estar redactados en estos términos. Es el triunfo del conductismo. El alumno será capaz de sobrepasar el listón a 1,40 saltando en estilo Fosbury, disponiendo de 2 intentos. Se exigía que el profesor Aro tuviera redactados todas sus intenciones en términos operativos, para que no hubiera duda de qué es lo que había que evaluar. Por eso la Foucault, cuando nos habla evaluar en qué consiste, en ver si se han conseguido o no se han conseguido los objetivos. ¿Ok? Muy bien. Y ya nos situamos en el modelo en el que estamos en este momento, una evaluación formativa. El alumno como sujeto que regula su aprendizaje. Porque estamos en la época de del conocimiento, de la informática, y los sujetos lo que necesitan es saber utilizarse a sí mismos, ser creativos. El modelo industrial pensando que un sujeto acabará siendo un operario, un obrero al lado de una máquina, no tiene sentido. Yo no sé si seguís la prensa, dejadme. El otro día leía, no sé qué universidad, no recuerdo el nombre, de Inglaterra había hecho un estudio sobre qué profesiones existirían en el 2050. Curiosamente, de las que tenemos ahora, nada más se mantendría un 20%. El resto de profesiones serán de nueva planta. Es decir, ahora mismo no sabemos de qué serán esas profesiones. Todo aquello que pueda ser robotizado será robotizado. Entonces dicen los investigadores, todo aquello que pueda ser sustituido por un sistema cibernáutico que se gobierne a sí mismo, en pocos años desaparece la profesión. Por ejemplo, taxista, desaparece la profesión de taxista. Conductor de tren, desaparecerá. Hasta incluso algunas de las especialidades de cirugía desaparecerán. Porque lo hará mucho mejor una máquina. Lo hará mucho mejor una máquina. No sé, hacer un listado de cantidad de profesiones que van a desaparecer. Aparecerán otras que todavía no sabemos ni cuáles serán. Y es más, se desconoce lo que generará eso. Eso quiere decir que necesitamos alumnos con una capacidad de creativa, con una capacidad de interpretación, de resolución de problemas. Eso es lo que nos preocupa ahora. Porque ese chaval que tengo de 8 años, cuando tenga 25 o 30, ni ahora sabe qué demonios va a hacer. Porque nadie puede aventurar cómo va a ser ese mundo. ¿Os imagináis que en 12, 15 años desaparezca el taxista como profesión? En México, con la cantidad de taxis que hay. Sí, pero enseguida Google sacará un aparatito de esos, los pondrá encima del auto y dirá, no hace falta, ¿para qué voy a poner aquí un conductor si hay más probabilidades de accidente con el conductor que sin él? ¿Sí? Bueno, pues eso auguran que en breve va a suceder. Y que habrá mucha gente que no sabrá dónde ir. Había sido taxista, ahora qué hago. Bueno, no estoy aquí haciendo un análisis socioprofesional. Lo que sí digo es que desde el punto de vista de la educación tenemos que ir hacia sujetos capaces de ajustarse, de adaptarse, de ser imaginativos, de ser creativos. Ahí no me sirve una evaluación en la que nada más se sancionen productos conseguidos. Necesito una evaluación que fomente que el alumno vaya creciendo en ese sentido. El alumno como sujeto que regula su aprendizaje, porque desaparecerá muchas cosas. ¿Sabéis una que no desaparece? Imposible, no pueden desaparecer los profesores. No solamente no desaparecen, sino que crecen. Finlandia es un referente. Los profesores no pueden desaparecer. Es una profesión que no desaparecerá, junto con otras muchas, sobre todo aquellas que están vinculadas a material humano. Bueno, por eso, noción de evaluación, y ahora yo voy un poco más deprisa para que podamos entrar en la siguiente tarea. Actualmente, ya lo veis, esas son definiciones, os tienen que sonar de esta mañana. ¡Ey! Obtener información, os lo he puesto en rojo.
formular un juicio, tomar decisiones, es una definición extraída de la literatura. Nos viene a decir lo mismo que Templin, ¿sí? Quizás no nos habla de proceso, bueno, o quizás no nos habla de referentes, pero sí que mantiene esas ideas. Reflexión crítica, de cuáles han sido los resultados para tomar decisiones. Parece ser que tomar decisiones es importantísimo.